Cuando imprimes un coche en 3D nadie te explica lo difícil que va a ser esto. Y menos cuando haces algo único como rescalar una maqueta de juguete e imprimirla a tamaño real. Yo voy a intentar desbloquear lo que más me ha costado de la carrocería, y no por la complejidad en sí, sino por todo el descuadre que tiene. Y hoy no perdemos ni un momento más y nos ponemos con toda esta parte de aquí. Así que vamos a pillar todas las herramientas necesarias. Voy a pillar la radial, la Dremel, discos y lijas y otras cuantas cosas que nos van a hacer falta. Pero antes de ponernos a cortar con todo esto, vamos a pillar el cúter y vamos para aquí detrás, que vamos a estrenar la nueva mesa que pillemos. Que va a ser mucho más cómodo tener todo aquí preparado, ir sacando del coche y pegando cortes al lado. Así que vamos a abrir la caja, la sacamos y la montamos aquí cerca. Y esta mesa con este tamaño, la verdad es que nos va a venir genial para trabajar aquí. Y esto no penséis que es ni una colaboración ni nada por el estilo, es algo mucho mejor. Porque esto fue el regalo de un muy buen amigo y de su pareja, que en cuanto les comenté que me iba a faltar espacio por el próximo proyecto que teníamos entre manos, no dudaron ni un segundo en comprármela. Así que como hoy la vamos a estrenar antes de tiempo, quiero aprovechar para darle las gracias. Y ahora sí que teniendo aquí todo lo necesario, vamos a ponerlo al lío. El 100% de todas las piezas que ves aquí impresas en 3D vienen de escanear una maqueta a escala 1:8 y rescalarla a tamaño real. El problema es que al presentarlo aquí en su posición, todo lo que es el arco del paso de rueda nos queda descentrado. Y para compensar ese pequeño desfase, lo que he hecho ha sido cogerme todo este panel y tirarlo para atrás. Aunque al moverlo aquí un poco, todo el fallo se nos viene ahora a esta zona de aquí. Pero es la única forma que veo de que el arco de la rueda nos quede bien. Así que lo que voy a hacer con esto es empezar por la parte de aquí. Y esto ha llevado meses de agobio pensando y dándole 1000 vueltas. Así que ya no me lo pienso más y le vamos a meter el corte ahí. Cuando tengamos la aleta en su sitio ya veremos cómo hacer para seguir la línea del paragolpes. Creo que pillando estas dos cintas y poniéndolas aquí nos va a dar el ancho exacto que tenemos que quitarle. Tenemos que contar también con el grosor de esta placa, porque esta chapa se imprimió para ponerla aquí y así cerrar todo el agujero que nos queda entre las dos chapas. Y vamos a subir un poquillo el coche, que así trabajaremos mejor. Con las cintas me voy a guiar por la parte donde acaba el 3D. Así tirando ahí una línea recta luego podremos pegar un corte bien. Y ahora ya voy a pillar esta cinta más ancha porque me gusta siempre dejar la cinta puesta en el lado bueno. Así la virutilla que nos queda al cortar con la radial que se quede todo en la parte de fuera. Y así ya tenemos la línea de corte en su sitio. Esto antes de sacarlo de aquí y despegarlo voy a coger y me voy a pillar la otra aleta. Así me la pongo aquí en la mesa y vamos a ir replicando lo que hagamos en una en la otra. Así nos aseguramos de que las dos nos queden exactamente igual y en el mismo sitio. Y ahora quitando las cintas ya tenemos todo el corte en su sitio. Vamos a sacar esta de aquí y la cortamos también. Pero antes de sacarla le voy a meter unas cintas en varios puntos y así las tenemos de referencia. Que así después nos será mucho más fácil ponerla al sitio. Vamos a quitarle ya las cintas estas que le hemos puesto y nos las llevamos para la mesa. Con todo esto, aunque tardemos una eternidad, prefiero ir haciendo corte a corte y presentarlo al sitio. Que no nos pasemos de largo y nos toque volver a reimprimir un panel de estos que son cientos de horas. Y ahora que tenemos las dos aletas cortadas, lo que voy a hacer es sacarme el paragolpe. Que si no, para cerrar todo el hueco que nos va a quedar aquí, nos va a estorbar todo esto. Así que sacamos en un momento los dos pilotos traseros y luego todo el paragolpe que va solo con grapas. Que nos será mucho más cómodo para trabajar teniendo toda esta parte libre. Y ahora sacando estos dos plásticos ya tenemos la zona de aquí libre. Y antes de pillar la aleta y continuar, creo que lo mejor va a ser empezar por aquí. Pero voy a presentarla aquí al sitio y me voy a marcar con un rotulador toda la parte de abajo. Que así con la marca tengo la referencia hasta donde hacer la placa de aquí. Así no hacemos esto de abajo porque sería para tirarlo. Voy a coger un cartón bastante grueso de aquí y con las tijeras vamos a cortar un trozo. Y así ya hemos pillado toda la curva de la carrocería. Vamos a cortarlo por la marca y así tenemos toda la forma de la plantilla. Y con la flecha que me he marcado como guía para la raya ya lo ponemos aquí
Y ya vemos ahí que nos queda toda la parte cerrada. Y ahora voy a pillar ya esta placa que hicimos y la marcamos por la mitad. Así aprovechamos cada una de las mitades para un lado del coche. Y para no liarme me he apuntado al lado derecho e izquierdo y donde van las referencias. Así que vamos a presentarla aquí y a ver cómo se ve. Que en este lado se ve que apoya toda perfecta. Pero en este otro creo que me he colado un poco. Y ya se ve ahí que me he colado un poquillo por la parte alta. Pero bueno, eso es mínimo y la verdad es que no preocupa nada. Voy a cortarla por el centro y así ya me separo los dos lados. Además me voy a pillar aquí el decapador, el soldador y voy a pillarme estas tiras de plástico. Que estas tiras se hicieron así finas y que quedaran flexibles para ponerlas aquí y tener toda la garganta hacia adentro. Igual que hicimos aquí en la parte delantera del paragolpes. Pero las voy a aprovechar ahora para otra cosa y ahora verás para qué. Voy a calentarlas con el decapador para que quede maleable y coja forma y me las voy a plantar aquí en la chapa del coche. Que ahora aquí sí que tenemos toda esta forma. Y ahora aquí en este plano de aquí le voy a poner un poquillo de cinta de doble cara. Que ahora aquí me voy a poner este cartón y lo vamos a usar como plantilla. Y es que esto aquí no sé si se aprecia, pero no es completamente plano. Queda un poquito inclinado así. Que aquí no sé si se puede ver bien este plano, pero si lo miramos de frente ya se nota un poco que hace el ángulo. Por eso es que prefiero poner el cartón y ahora desde aquí trabajaremos las plantillas. Así ahora le puedo poner un poquito de cinta de doble cara aquí en este lado y ya nos lo llevamos al cartón y lo pegamos ahí en su sitio. Así nos aseguramos de que esa parte no se va a mover nada. Y la chapa esta que hemos doblado es para esto. Que si miramos la línea esta que tiene y la ponemos aquí donde acaba, ya vemos ahí que tenemos todo el apoyo plano y aparte conseguimos hacer aquí una buena base. Y ahora ya cogiendo un poquillo de hilo y el soldador, vamos a soldar todas las placas esas juntas. Lo que intento con esto es tener todo un cuello en todo el panel trasero y sobre todo que nos coja la forma del coche. Así cuando saquemos los moldes con las piezas finales que todo encaje perfecto y sobre todo que quede muy bien apoyado en todo su sitio. Bueno, y esta parte de aquí parece que está solucionada. Que ya ves que hemos conseguido el nervio este para tapar el hueco además de todo el apoyo plano. Y si nos vamos por aquí por el otro lado ya he hecho lo mismo. Ya lo tenemos todo esto perfecto cerrado. Voy a volver a poner cinta aquí en todo el cristal y así ahora podemos traer la aleta y ver si nos ha quedado bien colocado. Vale, y esto ahora sí que empieza a verse distinto. Que ahora aquí teniendo en cuenta todas las referencias que hemos puesto, ya vemos aquí que aquí nos queda toda esta placa bien para tapar el hueco. Además de por aquí adentro, no sé si se aprecia. Voy a quitar esta cinta de aquí abajo y ahora me la voy a marcar muy bien desplazándola hacia atrás. Además de esa línea me he marcado aquí justo el final de la placa. Que si nos venimos a esta aleta ahí se ve que esa es la última placa que tenemos. Porque como tenía claro que toda la parte de aquí arriba se iba a ir fuera, ya directamente no la imprimí. Así que para la otra aleta estas líneas ya no me sirven. Así que nos vamos a guiar todo en el punto que hicimos aquí y en esta de aquí abajo. Además que creo que para poder seguir tendremos que marcarnos aquí, justo donde se empieza a ensanchar la aleta y tirarnos desde esa marca todo el radio completo hasta acabar en esta punta. Que como aquí adelante lo tenemos en su sitio, nos tiraremos unas cuerdas con unos plomos y nos mediremos desde la llanta hasta la cuerda. Y con la referencia delantera aquí atrás haremos lo mismo, lo moveremos hasta llevarlo justo al punto. Pero habrá que cortar primero todo este sobrante porque ya ves por aquí que nos sobra un montón de plástico por todos lados y no nos deja llevarlo al sitio. Y si nos venimos por aquí atrás nos pasa igual. Que aquí nos queda súper levantado y esto tendrá que aplastarse bastante más. Pero hasta que no cortemos todo este sobrante no vamos a poder hacerlo. Y antes de quitar la aleta con el rotulador me voy a aplastar esto aquí para ver exacto el punto donde empieza a ensancharse. Así que me lo marco ahí con el rotulador para tener otra referencia y ya me voy a quitar de aquí la aleta. Así ya puedo medir bien todas estas marcas y hacer lo mismo en el otro lado. A ver si conseguimos que así nos quede todo perfecto en el sitio. Voy a coger este delineador que compramos para marcarnos todo el perfil de la masilla de la aleta, porque también lo vamos a aprovechar aquí. Así que voy a colocarlo aquí en la medida que necesitamos, metemos el rotulador y lo sellamos todo en su sitio. Así ya podemos tirar toda la línea del radio completo. Vale,
Y ahora sí que tenemos estas dos aletas ya marcadas. Ha costado un poco porque todo el rato se nos van encallando las ruedas en toda la basura que tiene por aquí abajo. Pero bueno, tenemos la línea buena para cortar y si queda un poquito raro luego ya la arreglaremos. Ya ha llegado la hora donde ya no hay vuelta atrás. Espero que después de muchas dudas, cabreos y frustraciones, al final consigamos dejar todo esto en su sitio. Y lijando esto, ahora sí que tenemos el corte donde lo quería. Seguro que todavía falta por rebajar varios puntos, sobre todo por la parte trasera para que nos apoye bien. Pero al menos el primer corte ya nos lo hemos quitado de encima. Ahora ya antes de poner la aleta aquí en su sitio vamos a preparar otra cosa. Que vamos a pillar este hilo de coser y vamos a tirarle ya los plomos a la parte delantera. Y lo que voy a pillar son unos vasos y con esto le vamos a hacer un nudo aquí. Así con esto podremos tirar bien los plomos ahí en el coche. Vamos a bajar el portón y vamos a poner los plomos aquí centrados al centro de la llanta. Pero antes prefiero dejarlo aquí abajo, que así está todo asentado en su sitio y las ruedas quedan con su caída. Ahora voy a ponerle aquí ya el hilo con una cinta y a ver si conseguimos sacar una medida buena. Y ahora aquí vamos a dejarlo un poco. Así cuando esto se quede ahora bien quieto podemos tirar el metro desde aquí y tendremos la medida exacta. Voy a coger ese hilo que me he preparado y me lo voy a poner aquí en el otro lado. Así me aseguro de que las dos partes nos queden exactamente igual y a la misma medida. Y ahora que han pasado unos minutillos ya tenemos eso bastante quieto. Y ya con el metro sí que podemos tomar aquí las dos medidas. Que aquí teniendo dos manos es difícil, pero no sé si ahí se puede apreciar que tenemos 5,1. Y vamos a mirar aquí en el otro lado que lo tengamos exactamente igual. Y aunque es difícil de meter la cámara por aquí, ahí lo tenemos también exacto. Así que con esto estoy bastante contento porque significa que las aletas también las hemos dejado bastante bien en su sitio. Así que ya vamos a quitar estos plomos de aquí que ya lo tenemos claro. Y ahora sí que cojo el rotulador y me voy a apuntar aquí encima la medida que tenemos, que no se me vaya la olla y se me olvide. Así que estos plomos ahora los vamos a guardar aquí. Que ahora cuando nos pongamos ya con toda esta parte de aquí atrás, los tiraremos aquí para que tengamos la misma distancia. Pero antes nos va a tocar coger esta parte de la aleta y acabar de ajustar todo este perfil. Que si lo miramos por aquí ya se ve que tenemos los 5 milímetros de grueso de la pieza y lo que va a tocar es coger esta parte de aquí y rebajarlo así en forma de rampa bien. A ver si conseguimos que todo este nervio nos quede más plano y con menos escalón. Porque si traemos esto aquí y lo ponemos aquí en el sitio, ya puedes ver en toda esta parte que el escalón es bastante grande. Así que vamos a cogerlo, lo traemos aquí a la mesa y vamos a rebajarlo. Como siempre digo, para esto no hay ningún manual escrito de la forma que tienes que hacerlo correctamente. Al final siempre intento ir poniendo y midiendo 20 veces para solo cortar una. Así que ahora esto sí que es cuestión de que vayamos muy poco a poco rebajando hasta conseguir aplanarlo al máximo. Una vez que lo tengamos ya en su sitio y veamos que nos cuadra bien, entonces ya tiraremos los plomos y le haremos algún soporte. Bueno, y no sé cuántas horas llevo con esto, pero tranquilamente llevo 2 horas. Y ahora si la pongo aquí en las marcas que hicimos y la dejo aquí apoyada en el sitio, la verdad es que el apoyo de aquí ha mejorado importante. Ahora falta ver por la parte de aquí abajo a ver qué hago para cuando tiremos los plomos que se nos aguante esto en su sitio. De momento lo que voy a hacer ahora es dejarlo aquí apartado y que me descansen las manos. Así que voy a aprovechar para pegar una barrida aquí a todo el suelo y quitar toda la porquería. Que de verdad que después de tanto rato lijando necesito descansar las manos porque me vibran solas. Voy a pasarle un trapo aquí a los dos laterales para que no tenga polvo.
Que así ahora podemos prepararnos aquí unas cuantas cintas en cada lado y traernos las aletas y ponerlas en su sitio. Y ahora sí que guiándonos de estas dos marcas que hicimos ya podemos traerlas al sitio. Voy a coger los plomos y ya vamos a dejarlos caer aquí. A ver qué medida nos da y qué nos inventamos para poner esto en su sitio. Que si nos apoyamos aquí en la llanta igual, ahí estamos a 5,2 más o menos. Pero si empujo de aquí este poquillo que se levanta de la punta, ahí lo tenemos a 5,1. Vamos a coger, vamos a pillar el soldador y lo vamos a poner a calentar. A ver si podemos meterle en esta punta de aquí un cordón de soldadura y luego por aquí abajo ya haré alguna placa para que nos encaje bien. Os voy a dejar un poco la cámara rápida para ir viendo cómo hacemos esto. Que la verdad que estar pensando en la cámara y tener que estar midiendo esto 50 veces para que nos quede bien es complicado. Y menos mal que hoy, aunque esto esté costando, por lo menos lo vamos llevando al sitio. Que los que ya seguís esto ya sabéis que estos últimos meses han sido un agobio brutal encontrando una solución para todo esto. Así que a ver si hoy conseguimos dejar todo este panel en su sitio y bien enfocado. Que luego ya teniendo esto como referencia ya llevaremos el parachoque y toda la parte de la talonera perfecta a su sitio. Bueno, y vamos a ponernos un poco en situación para que sepáis cómo voy avanzando. Que esta aleta ahora prácticamente tengo todo el perfil este en el sitio, que ya ves que lo he soldado, aunque ha quedado un poquito feo, pero bueno, no me preocupa. Pero ya ves que tenemos aquí todo el nervio este y además apoyado en la chapa. Ya ves también que me he quitado el plomo y aquí lo que me he hecho ha sido esta solapa en forma de L y le he puesto cola caliente. Que así seguro que el ancho que nos daba el plomo de aquí ya no se nos mueve. Y luego por aquí abajo ya ves que le he puesto también otra solapita para que nos apoye bien. Además de que le he puesto este punto de aquí y este de aquí de cola caliente para que esto no se nos levante todo el rato. Pero ahora ya ves aquí que esto prácticamente no se mueve del sitio. Solo nos faltará ajustar con calor toda la zona de aquí arriba. Que si nos venimos por aquí al otro lado todavía no lo he hecho para poder enseñártelo bien. Pero he hecho exactamente lo mismo. Un par de puntos de cola caliente donde se levantaba y aquí ya ves la solapita que te digo. Así esto mientras estoy soldando no se mueve. Y por aquí este nervio ya ves que me lo he dejado solo punteado y vamos a acabar ahora el trozo que falta. Además de que le meteré ya un cordón de soldadura a toda la parte esta de aquí. Así que vamos a meterle caña a todo este labio de aquí, que esto lleva un buen rato. Luego ya haremos la parte alta con calor y lo acabaremos de aplanar al sitio. Pero bueno, por ahora vamos a acabar estos labios que con el soldador de verdad que es súper entretenido. Y después de mucho rato soldando ya tenemos los dos lados en su sitio. Lo único que me ha faltado es un trocillo de chapa de esta que no me quedaba más. Así que me falta el trozo desde aquí hasta aquí. Pero como está sujeto entre estos dos puntos, esto de aquí no se mueve. Luego cuando vaya para casa ya cojo y pongo unas cuantas placas a imprimir. Ahora lo que voy a hacer aquí es pillarme un trapo y llevármelo a la pica para mojarlo con agua fría. Que ahora ya le vamos a meter calor a toda la parte de arriba con el decapador. A ver si poco a poco las pequeñas aperturas que nos quedan las vamos cerrando y ya lo dejamos perfecto en el sitio. Y aquí ya ves que lo que hago es pasarle el decapador y con un trapo seco llevármelo al sitio para no quemarme las manos. Luego ya pillo el trapo húmedo y lo pongo encima para que se enfríe rápido y se nos quede en el sitio. Y otro buen rato después ya lo tenemos este en su sitio. Que ya ves que por aquí abajo lo que he hecho ha sido despegarle la cola caliente para que no me esté tirando y tenerlo claro. Pero aquí ya nos apoya bien en todo el perfil y ya ves por aquí que ha quedado súper bien cerrado. Y si miramos por aquí por este lado ya ves la diferencia que este no lo he hecho. Que por aquí nos queda abierto igual que en varios puntos distintos. Así que vamos a meterle caña ya a este lado y esto nos lo quitamos de encima. Que como siempre digo, todo esto aquí en el vídeo parece súper rápido, pero no sé cuántas horas llevo ya con toda esta parte de la carrocería. Así que vamos a acabar esta parte de aquí y luego vemos por dónde seguimos. Y por fin tenemos las dos aletas en su sitio. Que ahora sí que las tenemos las dos perfectamente asentadas con toda la forma de la carrocería. Y aunque esto estoy seguro de que no se ha movido estando pegado aquí, voy a pillar los plomos y los vamos a dejar aquí colgando. Que vayan ahí tranquilamente penduleando y nosotros nos vamos para casa a hacer las piezas que nos faltan. Así que me voy a pillar el archivo donde ya me dejé varias placas preparadas. Así las imprimimos todas a la vez y a ver si tenemos suerte y con estas ya nos llegan. Y otro día más aquí con las placas que nos faltaban impresas. Pero antes de ponerlas vamos a mirar aquí los plomos ahora que está esto bien quieto. Y me voy a mirar tanto este lado como el otro. Pero ahí las tenemos las dos en su sitio. Así que esto es genial, que como esperaba no se ha movido del sitio. Voy a coger el soldador y ya dejamos toda esta placa puesta que nos faltó ayer. Así ya nos quitamos todo lo que son estos perfiles de encima y ya podemos seguir avanzando. Y esto ahora sí que está acabado ya y toda la parte de abajo cerrada. He dejado este trozo sobrante aquí porque nos faltará un huequecito aquí que tapar.
Cuando saquemos la aleta para afuera ya lo tapamos. Y luego esta parte de aquí me la he dejado sobrante para que continuemos con toda la parte de la talonera. Pero con esto ahora aquí no me voy a liar a ponerlo porque si no nos vamos a enredar. Prefiero acabar toda esta parte de aquí que tenemos a media y dejarla perfecta. Me voy a dejar ya marcadas las dos aletas con el rotulador en su posición exacta. Así una vez que las saquemos, luego que podamos llevarla bien a su sitio donde están ahora. Y ahora, aunque ya tengamos todo esto marcado en su sitio, lo que he hecho ha sido pillarme un trocito de cartón de aquí y le vamos a poner una cinta encima. Que así, aunque lo tengamos todo marcado, si esto me lo pongo aquí, me hago un tope para cuando la vuelva a poner que no se nos mueva. Y ahora sí que podemos sacar ya todas las cintas y estar tranquilo que cuando la quitemos va a estar todo en su sitio. Y ahora con esto fuera y con todas las líneas que hemos marcado ya estamos seguros de que siempre la vamos a tener en su sitio. Además de que, aunque parezca una tontería, con el labio este que le hemos puesto abajo, esto ha quedado mucho más fuerte. Y ya ves por aquí el labio que le puse de apoyo en la parte delantera y este de aquí para que no se nos moviera el ancho. Además de toda esta parte de aquí, que ya ves que la tenemos cerrada y ahora solo falta cortar los sobrantes. Así que todos estos sobrantes lo que voy a hacer es quitármelos ya de encima con la Dremel y poco a poco y le voy a pegar la soldadura a todos los puntos ya que necesitemos. Así sí que podremos decir que lo que es de trabajo de plástico en esta pieza lo tenemos prácticamente acabado. Tantos días sin soldar plástico ya no me acordaba la tortura que era esto. Pero ahora sí que podemos decir que prácticamente la parte de la aleta la tenemos hecha. Y ya veis aquí el ancho que coge. Porque ahora sin el cartón aquí al lado sí que la podemos ver en su sitio y ver exactamente cómo queda. Que aunque aquí pueda parecer poco, la verdad es que se ensancha bastante. Así que ahora, antes de dejar esto puesto, vamos a dejarla por aquí y vamos a pillar la cinta y vamos a llenar toda la carrocería. Aquí le voy a poner cinta en todos los laterales y sobre todo la parte desde abajo hasta arriba. Y ahora con todo esto tapado y la aleta aquí puesta en su sitio ya puedes ver la idea que tengo. Que lo que quiero pillar es un trozo de fibra de 2 o 3 centímetros y meterle así a todo alrededor. Así todo ese pequeñillo escalón que nos queda en todo el perfil, cogemos y todavía lo llevamos más a cero. Y cuando tengamos la pieza final y le tiramos masilla, será la forma de que nos entre la mínima cantidad posible. Y aquí, como no podemos meterle fibra teniendo estas tiras aquí de cinta, vamos a pillar la pistola de cola caliente. Le voy a meter por la parte de fuera tan solo 3 o 4 pegotillos para que no nos interfiera mucho con la fibra de vidrio. Y luego por la parte interna del arco de rueda le voy a meter un par más. Así nos aseguramos que cuando quitemos la cinta se quede todo bien sujeto. A ver si hay suerte y esos pequeños pegotes han pegado bien, porque no tengo claro si pegará bien encima de la cinta. Y por ahora parece que sí que se aguanta bastante bien en su sitio. Y ahora con un rotulador y un taco ya me tiro toda la circunferencia del arco y ya me dejo esto marcado como una referencia. Además que donde acaba lo que he hecho ha sido ponerme esta cinta. Así cuando aquí tiremos la resina luego puedo quitarme esta cinta y tener el corte exacto. Vamos a pillar ya el rollo de fibra y vamos a meterle caña. Me voy a desliar un trozo y voy a probar de poner una cinta. A ver si así consigo cortarlo recto con las tijeras, ya que más o menos el ancho de la cinta es el ancho que hemos marcado allí. Y creo que con todas estas es más que suficiente. Porque así esto ahora lo podemos poner aquí y ya ves que nos queda exactamente el hueco que quiero rellenar. Y aquí ya me he preparado la mesa, que le he puesto un mantel para no mancharla. Además de que me he tapado el suelo y esto es lo mejor de todo, que le he metido aquí una sombrilla al coche. Porque si no le está metiendo aquí el sol de pleno y no vamos a poder hacer nada. Vamos a preparar ya la resina y le vamos a meter caña. Lo que voy a hacer es prepararme cantidades pequeñas y que con el calor no tire tan rápido. Vale, y ahora sí que vamos a escurrir esto y nos vamos para el coche. Que con el calor, por más rápido que vaya, esto empieza a catalizar pronto. Así que voy a meterle con la brocha una pasada a toda la zona esta que hemos marcado y una vez que tenga esto bien empapado ya pillo y le metemos las tiras de fibra. Y ahora ya con la brocha le pillamos y lo vamos a empapar bien. Y vamos para el otro lado a ver si nos da tiempo antes de que esto seque. Bueno, ya hemos hecho bien en catalizar esto al 1% porque mira aquí cómo está esto. Que no ha pasado ni media hora y esto ya ves cómo empieza a estar. Además que si venimos por aquí ahora y tocamos aquí en el borde de la resina, ya ves que se queda un poco la huella, pero no te mancha ni el dedo. Y esto si lo miramos así de lado, no sé si aquí se llega a apreciar, pero el escalón ya tenemos bastante menos.
Y como esta fibra es de 300, al final no le he puesto una capa porque era muy fina, sino que le he puesto 3. Pero tampoco he pillado y he puesto 3 enteras así, una sobre la otra. Sino que he puesto una entera, luego me he cortado unas tiras por la mitad, que las he puesto encima y luego otra completa. Y así lo que he intentado, metiendo esta media y otra encima así, es que consigamos que nos haga un poquito más de rampa. Por eso es que aquí ahora puesto se ha disimulado bastante. Igualmente creo que cuando esto ahora esté todo bien endurecido, voy a pillar el trozo de aquí y le vamos a pasar un poco la radial. Así rebajamos un poco todo el plástico y al hacernos un pequeño escalón le podemos meter otra capa por aquí encima. Creo que eso va a ser lo ideal para hacer un pequeño sándwich de fibra de vidrio entre el plástico. Así a ver si cuando lo despeguemos nos sale todo bien y no se nos agrieta por ningún lado. Y como eso tranquilamente para lijarlo vamos a estar 24 horas, vamos a avanzar otras cosas. Porque creo que para solapar la fibra ahí en el plástico nos va a venir mejor hacerlo con esta regla. Voy a cortar 3 tiras que más o menos es lo que hemos gastado para hacer toda la circunferencia. Así ya lo tenemos preparado para mañana y que sea llegar, lijar y meterle fibra. Bueno, ya estamos aquí otro día más, que ya me he descontado de los días que llevamos con esto. Y la parte buena es que aunque sea súper entretenido, nos vamos haciendo los dos lados a la vez. Que ya ves que aquí lo tenemos todo igual. Aquí lo único que no tengo claro es cómo haremos la tapa del depósito. No sé si haré un corte así y hacer aquí un plano y que nos quede como hundido, o directamente hacer una tapa y que nos siga la línea de la carrocería. La verdad es que esto no lo he pensado ni tengo idea cómo lo voy a hacer, porque en el World Rally Car no lleva ninguna tapa de depósito aquí. Así que eso ya lo iremos viendo. Voy a pillar la mascarilla, taco de lija y vamos a liarnos a hacer todo esto. Vamos a ir rebajando poco a poco hasta intentar que no nos quede ningún escalón raro en la fibra. Esta parte de aquí prefiero hacer la mano para tener más tiento. Así que aunque sea más lento le vamos a ir dando poco a poco a mano hasta que nos quede en el sitio que queremos. Al final ha tocado pillar la lijadora porque esto la verdad es que era imposible de hacerlo a mano. Que no pensaba yo que la resina esta fuera tan dura, pero la verdad es que ha costado bastante de rebajar. Aunque ahora sí que tenemos aquí esto bastante fluido. Y antes de meter masilla aquí, que ahora le está pegando todo el sol de pleno, voy a aprovechar este rato y le voy a pasar alcohol y lo vamos a limpiar bien de polvo. Así que la masilla con fibra se nos pegue bien en toda esta zona de aquí. Y voy a pillar el rotulador y vamos a marcar todo el perfil. Que este perfil, aunque ahora se ve aquí, es el que está pintado en la tinta. Y aunque no sé si va a ser necesario, prefiero marcar lo que no cuesta nada y así cuando quitemos la pieza tenemos una referencia del rotulador desde donde lijar. Además que esto me va a venir bien ahora cuando metamos la masilla. Vamos a pillar de aquí la masilla con fibra de vidrio y vamos a hacer una poca. A ver si con esta que es un poco más fuerte nos aguanta bien. Y como la temperatura es bastante alta, lo que voy a hacer aquí es coger poco a poco y lo voy a catalizar justito. Prefiero ir poco a poco después de todo el trabajo que llevamos y que nos quede bien. Así que vamos a meterle caña aquí ya antes de que nos seque. Y ahora que ha secado la masilla un poco, sí que vamos a tirarle una pasada de lija a todo. Que ahora que empieza a lijar ya recuerdo todo lo que me costó la aleta delantera. Y es que aquí no iba a ser menos, que por más que lije siempre ven los fallos. Pero bueno, para hacer una primera carga ahora ya ha quedado bastante bien. Además de que aquí le he intentado hacer un pequeño escalón de nada, de medio milímetro a todo. Que el escalón nos irá bien en la pieza final para tener margen y llevarlo a cero. Pero ahora solo teniendo esta carga ya la verdad es que estamos más cerca de llevarlo al sitio. Yo hoy no tendría que haber estado aquí ni haciendo esto para ponerme a editar los vídeos. Pero como soy una ansia viva, vamos a coger y vamos a darle otra mano. Pero esta vez lo que voy a coger ya es masilla de relleno. Vamos a preparar una carga y así le damos una pasada a toda la aleta. Aunque estos perfiles de aquí todavía no los he acabado. Pero después del curro que llevamos con todo esto encima, lo único que quiero es darle una carga y ver cómo nos queda. Que al menos así sí que se verá mucho más unificado y toda una pieza. Y como era de esperar y el ansia me puede, al final no le metí una mano a esto, sino 3. Que ya vemos que ahora todo este plano nos ha quedado bastante uniforme, además que he respetado bastante todo el escalón este que le hemos hecho.
Y todavía nos faltará quitar de aquí todo lo que son las rebabas de la soldadura, pero bueno, ese plano ahora no me preocupa y ya lo haremos. Pero al menos todo esto nos ha cogido un poco de forma y ha quedado bastante bien. Y en el otro lado ya ves que también lo tengo igual. Y aunque con esto así hayamos adelantado bastante, todavía tenemos faena porque tendremos que despegar toda la pieza y meterle fibra por detrás para reforzarlo. Pero ahora con esta pieza puesta sí que tenemos una buena referencia con la que seguir toda la línea del paragolpes. Y no me puedo ir para casa dejando esto así con el corte aquí vivo. Así que vamos a pillar los soportes que trae el parachoque, los ponemos y ponemos el paragolpe en su sitio. Al menos que tengamos una referencia de donde nos sigue la línea y lo que nos espera por delante. Y ahora habiéndole puesto ahí la chapita esa para que nos sujete en el sitio, aquí prácticamente ya ves que si lo subo un poco, lo tenemos ahí en el sitio. Y si nos vamos por este lado todavía nos queda bastante más cerca. Que ya ves que prácticamente sin moverlo ahí tenemos la línea. De verdad que me ha sorprendido un montón que hayamos cuadrado esto bastante bien sin prácticamente hacer nada. Que además si miramos de por aquí del lateral, el paso ya nos queda muchísimo más centrado. De todas formas tocará ajustar bastante porque de aquí se nos sale hacia afuera y creo que de aquí abajo deberíamos de subirlo un poco. Además que si miramos por aquí en el hueco, el escape ahí nos está tocando. Después de tantos meses con esta tortura, la verdad es que estoy más que satisfecho porque ahora la base que tenemos para continuar es súper buena. Si queréis aportar vuestro granito de arena a toda esta locura, no olvidéis suscribiros y compartir el canal. A ver si entre todos conseguimos que esto vaya creciendo y que tenga algún sentido. Y ahora sí que dejo toda esta locura aquí y yo me voy a editar para que nos podamos ver en un próximo vídeo.